Buenas noches, estamos otra vez aquí de ustedes para entrevistar esta vez al pastor José Ignacio de nuestra iglesia en Curicó, en Chile, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor José Ignacio, a La Conversa. Gracias por pensar en mí para este tiempo. Y bueno, la idea es que este tiempo sea súper provechoso. Yo soy el agradecido. Pastor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hay muchos chicos que todavía no lo conocen. Tal vez nos pueda dar una breve presentación de quién es usted. Sí, bueno, yo me llamo José Ignacio, ¿ok? Pero la mayoría me dice Pastor Nacho. Y bueno, yo estoy junto con mi familia ya un poco más de 3 años aquí en Chile. Pastoreamos la vid aquí en Chile. Y bueno, soy el papá de Natani, de Mateus. Natani tiene 5 años. Mateus tiene 9 meses, bueno, casi 9 meses. Y mi esposa se llama Nayara. Nayara no es ni peruana ni chilena, ella es brasilera. Entonces es toda una mezcla y papá peruano, una de las hijas es peruana, mamá brasilera y el último es chileno. Bien, pastor, muy buenas noches. Bienvenido a este tiempo de la conversa. Y quisiéramos saber, pastor, conocer un poquito más de su testimonio, cómo fue que conoció a Cristo, qué es lo que más le impactó hasta ese tiempo, ¿no? Si nos podía dar una descripción acerca de ese testimonio. Claro, mira, a diferencia quizás de gente que se acercó a Dios eh, quizás en parte a su juventud o ya siendo adulto, que podría decir, tal fecha fue que yo nací de nuevo. Yo sinceramente de fechas sé poco, porque yo comencé a participar de la iglesia aproximadamente con 6, 7 años. Entonces, me gustaba la iglesia, pero podría decir que como comencé a sentir a Dios de una forma más real en mi vida a partir de los 9 años aproximadamente, en las clases de la escuela dominical, ¿no? Así se llamaba la escuela dominical. Pero fueron momentos como aislados. Ya en mi juventud, con aproximadamente 15, 16 años, sentí fuerte que Dios me estaba llamando. O sea, no tenía nada que ver conmigo. O sea, yo no decía, yo quiero ser pastor, ¿no? Sino que sentí el llamado de Dios. Ahora ese llamado es irresistible. Entonces, en alguna de las tantas oraciones que hice ahí cuando era niño, joven, fue que nací de nuevo. Bueno, en realidad hasta hoy reconozco a Jesús como mi Salvador. No porque creo que pierdo mi salvación, sino porque, bueno, es una oración que pienso que nunca deberíamos dejar de hacerla porque nunca deberíamos de perder la alegría de la salvación. Pero podría decir entonces que a partir de los 9 años fue que comencé a sentir el llamado de Dios en mi vida, el toque de Dios en mi vida. Y fue así que comenzó todo, ¿no? Eso. Gracias. Quisiera que nos pueda contar un poco más acerca del llamado pastoral que usted tiene, porque hay muchos chicos que no saben cómo responder ese llamado, no saben si quieren ser pastores, si Dios les está llamando, tienen dudas acerca de eso. Desde su experiencia, ¿nos podría contar un poco acerca de eso? Sí, claro. Bueno, solo algo pensaba también en relación a la anterior pregunta, y es que aunque desde los 6, 7 años comencé a participar en la iglesia, hubo una época que me alejé. Ok, fueron por lo menos unos 3 años que me alejé y me alejé horrible, ¿no? Justamente después de que vuelvo de ese tiempo que me alejé como todo un hijo pródigo, ¿no? Y quizás aún Dios usó eso porque hay personas que pueden ver que quizás crecieron en una iglesia y creerse mejor que los demás. Pero puedo decir que hasta eso me sirvió para darme cuenta que definitivamente necesitaba un Salvador en mi vida, ¿no?
Esto lo conecto con la pregunta que me haces porque cuando yo vuelvo de este tiempo que me alejo a la iglesia, y en realidad cuando vuelvo fue una de las etapas más bonitas de mi vida porque fue la época que comencé a experimentar de una forma linda la vida de la iglesia. En realidad yo volví porque gente de la iglesia, los jóvenes de la iglesia comenzaron a traerme y a llamarme. Entonces yo recuerdo que eso se convirtió en algo tan precioso que yo esperaba con ansias el día de la célula. O sea, pensaba toda la semana en la célula, quería que sea la reunión. Y es en una de esas reuniones de célula que mi corazón se incendia. Ahora, no podría decir que cuando comencé a sentir ese llamado, tenía la seguridad de ser pastor. Yo no tenía la seguridad de ser pastor. Yo tenía la seguridad que Dios me estaba llamando para estar junto con Él el resto de mi vida y para ser parte de los sueños que Él tenía en esta tierra. Pero no tenía la seguridad que iba a ser pastor. La seguridad fue todo un proceso en realidad, porque en algún momento también me resistí, ¿no? Pero yo pienso algo, eso escuché una vez de un pastor que decía, ¿cómo saber si tengo o no el llamado pastoral, ¿no? Si ya lo pensaste en algún momento, es muy probable que lo tengas, ¿ok? Es muy probable. Pero también es importante no ser místicos con el asunto, porque hubo una época que había la tendencia de pensar que solo servían a Dios aquellos que tenían un llamado pastoral, o el famoso dicho servir a tiempo completo. Entonces, había muchos cristianos tristes porque decían, yo quisiera tener un llamado para servir a Dios a tiempo completo, sobre que todos los hijos de Dios hemos sido llamados a servir a tiempo completo, porque nuestro campo misionero es donde estamos, en la universidad, en la empresa, con nuestros compañeros de trabajo, en el colegio, es ahí que Dios quiere usarnos. Entonces el llamado pastoral no impide a uno de servir a Dios a tiempo completo. Entonces fue en el proceso de que yo comencé a darme cuenta que era lo mío. No escuché una voz que me decía, vas a ser pastor, pero yo comencé a ver el pastorado y es como que cuando tú ves algo que tu corazón comienza a latir más rápido, entonces yo veía a un pastor predicando y decía, pucha, eso es tan bueno, ser usado por Dios y alimentar a las personas. Entonces fue un proceso, ya hubo un momento en que dije, no, definitivamente esto es lo mío, porque el llamado de Dios te persigue, o sea, cuando yo tenía las dudas, fue el mismo Dios colocando circunstancias, personas, y comenzando de abajo, porque hay gente que sueña con el llamado pastoral y creen que el llamado pastoral es estar arriba predicando en un púlpito, y eso es, mira, la verdad que eso es, no sé, ni el 10% de lo que es el pastorado, o menos del 10%. ¿Cómo comencé? Comencé como quizás comenzó David. David no comenzó en el reinado, vamos a decir, ¿no? Él comenzó con las ovejas. Él comenzó, y a veces la gente menosprecia, ¿no? Esas pocas ovejas, algunas cuantas ovejas, que fue lo que pasó con David, ¿no? Le dijeron de sus ovejas, ¿no? Con menosprecio. Entonces fue así, ganando personas, después un momento liderando una célula, y es en ese proceso que me di cuenta que Dios tenía un llamado pastoral para mi vida. Yo pienso que a los 18 años por lo menos, tenía la seguridad. Una pregunta también. Quisiera que nos pudiera comentar acerca de cómo fue, cómo inició su tiempo de cortejo con su esposa, Pastora Nayara. Ya sé que hay muchos jóvenes que en este tiempo, algunos están como que desesperados en ya enamorarse, relacionarse, juntarse, pero queremos también escuchar cómo es cómo Dios usa ese tiempo del cortejo para poder plantar una semilla y sobre todo que algo sea guiado por Dios. Mm. Claro, yo conocí a Nayara en Brasil, porque yo fui a Brasil a estudiar en el seminario. Justamente cuando tengo la seguridad del llamado pastoral, surge la beca de irme para allá y me fui con 19 años recién cumplidos para Brasil.
Y es en el segundo año que yo la conozco. O sea, en primer lugar, en relación a eh, algún tipo de cortejo, algún tipo de relacionamiento, no hay una regla en sí. Las cosas suceden de muchas formas diferentes. Por ejemplo, hay gente que está casada hoy, pero que al inicio nada que ver, no se gustaban, hasta casos improbables. En mi caso fue así. Yo recuerdo que cuando vi a Nayara, yo la vi en una vigilia, ¿no? Mira, súper espiritual, es una vigilia. Y yo la vi de lejos y uff, no creo en el amor a primera vista, pero sí creo en la pasión a primera vista. Yo la miré y me quedé así loco, 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 loco. Y para mí no había mujer más hermosa. O sea, hasta hoy yo sé que, o sea, para mí Nayara es la mujer más hermosa. Y me enamoré así sin conocerle y todo, o sea, una cosa así bien loca. Comencé a averiguar de quién era y bueno, eh, después de todo un proceso, porque yo era una persona súper tímida, con la ayuda de mis amigos fue que yo pude acercarme a ella. Pero fue un proceso así medio complicado porque al inicio ella no quería absolutamente nada conmigo. Ahora, otra cosa importante, cuando estaba en Brasil, porque puede sonar raro, hay gente que no me cree eso, ¿no? Porque yo no pensaba ir allá para relacionarme con alguien o decir, me voy a volver casado, es uno de mis objetivos. No, mi objetivo fue el seminario, crecer. Ahora, claro, había muchas chicas lindas, ¿no? Pero no era algo que estaba. Entonces, me gustó eso porque no fue algo forzoso, sino que las cosas se dieron, ¿no? La conocí a ella. Entonces, una vez que comienzo a tener una amistad con ella, yo me di cuenta que ella me resistía, ¿no? Pero me resistía así terrible, ¿no? Entonces, al diablo resistirlo es fácil, ¿no? Porque lo reprendemos. Ahora ese tipo de resistencia no podemos hacer nada, ¿no? Sino tener paciencia, sabiduría y paz, ¿no? Yo diría que en algo que no fue bueno para mí ese tiempo, quizás llegué a estar obsesionado, ¿ok? Y eso no fue bueno. Eso me hizo daño solamente a mí, ¿ok? Porque yo la quería ella sí o sí. Hoy sé que es la mujer para mi vida, Dios me ha ayudado a escoger una persona correcta, pero esa obsesión me hizo mucho daño, ¿no? Y aunque yo sabía del cortejo y todo eso, o sea, entregué mi corazón de una forma increíble, ¿no? Y justamente en ese proceso yo creí que las cosas estaban fluyendo, pero un día yo hablé con ella y ella me choteó. Me dijo que es más, ni siquiera hablemos, que no me quería generar más ilusiones. Ese día yo volví a mi casa llorando y todo, ¿no? Yo decidí entonces, ok, ya, que esto quede así. Y de verdad, estaba bien, pasados unos días después de que ella me dijo que no, decidí descansar en Dios y después de un par de semanas ella me llama, ¿no? Ya cuando la estaba olvidando, ella me llama. Terrible. Y me dice, estaba pensando en ti, te extrañaba. Dije, Dios mío, ya la estaba olvidando. O sea, parece una canción romántica mi relación. Y bueno, ahí fue que decidimos orar juntos y al mes entramos en el cortejo y al año nos casamos. Entramos en el cortejo el 11 de julio y nos casamos el 10 de julio del siguiente año. Wow, guapas, qué gran experiencia, de verdad parece toda una telenovela, ¿no? Bueno, Sí, sí. hablando también acerca de su familia, yo he podido conocerlo un poco y ver que el proceso de que usted se volvió padre no fue tan fácil, no hubo un proceso Mm. detrás de ello. Entonces, quisiera que nos cuente un poco acerca de ese aspecto, ¿no? De su experiencia al transformarse en padre. Sí, quizás ese es uno de los testimonios más lindos que tenemos con Ayara, porque mi esposa, aún antes de conocernos, desde pequeña, en realidad ella soñaba con ser mamá
Y yo siempre, o sea, para mí el tener hijos no era cualquier cosa. Yo apreciaba mucho el hecho de tener hijos. Cuando nos casamos con Nayara, dijimos, bueno, tengamos nuestro primer hijo al año. Y yo recuerdo que pasado ese año, con Nayara hicimos el viaje. Fuimos a una playa muy bonita ahí al norte del Perú, porque dijimos es nuestro último viaje solos, ¿no? Porque ahora ya, ¿no? Vamos a encomendar. Y la cosa es que pasaron unos meses y ella no quedaba embarazada, pasaron 2 años y ella no quedaba embarazada. Y aquí hago un paréntesis porque a veces la gente es muy inoportuna, quizás llega a ser necia, ¿no? Porque a veces quizás si ven alguna pareja que ya tiene algunos años y no tiene hijos y comienzan, yo detestaba porque había gente que me decía, ay, ¿qué está pasando? Tendrás que tomar alguna pastillita o tendrás que, no sé, yo trataba de sonreír, ¿no? Pero habían comentarios que a veces cuando yo llegaba a mi casa me sentía muy triste porque yo sabía de la verdad. Entonces, no, yo no podía estar diciendo a todo el mundo, lo estamos intentando como locos, pero no pasa nada. Complicado explicar eso, ¿me entiendes? Entonces, siempre necesitamos ser cuidadosos con eso, ¿no? La presión de la gente es muy grande. Yo me hice los exámenes y efectivamente yo tenía un problema, que ni recuerdo el nombre del problema que tenía, pero tenía posibilidades muy pequeñas para que a través de mi Nayara pueda quedarse embarazada. Y después de un tiempo Nayara también se hace exámenes y resulta que ella también tenía problemas. O sea, los dos con problemas. Y nuestra primera hija vino después de 7 años, un poco más de 7 años de matrimonio. Ahora, hoy mismo, o sea, cuando estoy con mis hijos y los veo y recuerdo ese tiempo, de hecho no fue un tiempo fácil, entiendo las personas que tienen esa lucha, que tienen el deseo de tener hijos. En primer lugar, Dios nos da como esa empatía, porque solo puedes entender si pasaste por eso. Por eso Jesús nos entiende, por eso Jesús es nuestro intercesor, porque Él fue hombre, Él estuvo en la tierra y por eso nos entiende. Entonces entiendo a esas personas, pero si hay algo que yo rescato de ese tiempo que nos hubiera gustado que sea diferente con mi esposa, es que por la obsesión de querer tener hijos, nos perdimos muchas buenas cosas juntos, ¿no? Porque queríamos el hijo, pero no disfrutamos. Hoy ya con nuestros 2 hijos soñamos con por unos minutos no tenerlos, ¿ok? No porque no nos guste ser padres, porque tú sabes, ¿no? Y todos los que son padres saben eso, que a veces queremos estar solos entre la pareja o hacer un viaje, yo qué sé, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Pero fue maravilloso porque primero vino Natani, ¿no? Y después vino Mateus. Mateus también fue increíble porque después de que vino Natani ya esa locura de tener hijos ya como que bajó. O sea, sí queríamos tener por lo menos uno más, pero como que quedó ahí. Hay un hombre de Dios nos visitó aquí en la iglesia y él profetizó que o sea, desde el día que él estaba ahí, en un tiempo, si no me equivoco, hasta dijo un promedio de un año, Dios nos iba a dar un hijo y que iba a ser como una señal de lo que Dios iba a hacer en nosotros. Y efectivamente, en menos de un año, nos dimos con la sorpresa que Nayara estaba embarazada y vino el segundo, Mateus. Y es una historia preciosa. O sea, yo créeme, cuando ya pasaron 3, 4, 5 años de casados sin tener hijos, hubo momentos en que yo perdí la esperanza. Dije, no, o sea, ¿para qué? Yo siempre digo, ¿no? Mi esposa se compró tantos test de embarazo que podríamos ir y volver, creo, a Europa, porque todos los meses creía que estaba embarazada y todo eso, ¿no? Pero, wow, Dios ha sido fiel, ¿no? Si me preguntan, ¿cuál es, no? ¿Cómo se dieron las cosas? La fidelidad de Dios. No es porque fui mejor o fui peor. Ser padre, como usted dijo, es una gran emoción y realmente es una alegría que desborda y sí, también hay, como usted mencionó, matrimonios que están también con dificultades, pero
Más que nada, creo que ahí también es un poco no el no decaer, sino al contrario, mantenerse firme y constante en esa fe, ¿no? Y en esa promesa de Dios, que realmente Dios hace grandes cosas cuando uno le cree. Y bien, bien, pastor, José Ignacio, a ver si es que nos puede comentar también un poquito más acerca de la obra ahí en Curicó, en los momentos actuales, perspectivas, planes, proyectos de aquí en adelante, ahí en la obra en Chile. Sí, bueno, yo estoy muy agradecido con Dios por la iglesia que me ha dado a pastorear. Es una iglesia muy, muy hermosa, de verdad. Ahora, nosotros vinimos aquí también, es que sí se dan las cosas de Dios. Dios muchas veces nos muestra, no muchas veces, sino que siempre nos muestra como que un destello del futuro, pero no nos muestra los detalles. Personalmente, yo nunca pensé que iba a salir de Perú. Yo creí que iba a ser pastor allá, pero Dios fue muy claro en el que vengamos para acá, para Chile. Y bueno, nosotros comenzamos con un grupo bien pequeño. Aquí había un grupo de aproximadamente, no sé, 9 personas, personas que realmente participaban, ¿no? Y no vinimos solos con mi familia, sino que vinimos con un equipo de la iglesia allá de Perú. La mayoría aún están aquí con nosotros, somos una familia por completo. Literalmente nuestros hijos son hermanos, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando pasamos la frontera parecía Abraham y toda su prole, ¿no? Porque recuerdo que entre todos teníamos como... Víctor creo que estaba esa vez en Tacna, si no me equivoco, tal vez tú y Jonathan, no sé. Es que fue bien rápida la pasada, pero porque eran como 30 maletas entre todos y pasamos en bus, imagínate, fue una locura, todos con sus hijos, la mayoría chiquititos, pero es una historia así para escribir, ¿no? Y al inicio, uno cuando comienza a pastorear y mucho más en otro país, llega con muchas ideas, pero la experiencia va a formar un verdadero liderazgo en nuestra vida y la experiencia nos va a ayudar a corregir muchas cosas. Entonces, yo llegué y yo creo que yo comencé a cometer algunos errores. Quise experimentar lo mismo, pero en el momento que estaba viviendo aquí en Chile, lo mismo que estaba pasando allá en Perú, la estructura y todos los detalles, pero sin darme cuenta que estaba en otro país. Eh, Chile y Perú son vecinos, pero la forma de pensar del chileno muchas veces en muchas áreas es diferente a la del peruano, en muchos aspectos. Entonces, quizás yo comencé a obviar eso y yo comencé a frustrarme porque no estaba viendo los resultados que yo quería, no estaba viendo los resultados que yo quería. Y yo decía que está mal, ¿no? Y evaluábamos, y veíamos, orábamos, pero en ese proceso la experiencia de Dios nos fue enseñando muchas cosas. Eh, experimentamos momentos también complicados, porque cuando el primer año de la iglesia tuvimos una división, imagínate, la iglesia está comenzando y ya experimenta una división, ¿no? Y eso desanimó a muchas personas, o sea, fueron luchas bien difíciles, pero en todo eso Dios nos estaba preparando, en todo eso Dios estaba formando raíces en nosotros, estaba formando carácter, en eso Dios nos estaba enseñando muchas cosas. Y comenzamos cada vez más a hablar el lenguaje del chileno, y no me refiero al acento, sino a la forma de vida, a la idiosincrasia de aquí. Y Dios comenzó a manifestar en forma de frutos su favor y la gente comenzó a llegar, mucha gente nueva comenzó a llegar, las células comenzaron a crecer y gracias a Dios estamos experimentando esa vida. O sea, yo pienso que una de las principales características que necesita tener una iglesia es vida. Cuando la iglesia tiene vida, los resultados se van a dar, el crecimiento va a venir,
Y como decía, yo amo la iglesia que lidero, es una iglesia viva, ¿no? Es una iglesia muy dispuesta, ¿no? El otro día escuchaba, hay pastores que dicen, cuando termine esto de la cuarentena, qué miedo, porque quizás los hermanos no van a querer volver a reunirse en los cultos, porque se han acostumbrado a las prédicas online, ¿no? Y yo dentro de mí decía, ya con nuestra iglesia no va a pasar eso, porque los hermanos están locos por volver a reunirse, por estar ahí. Y bien, la iglesia aquí es una iglesia muy hermosa. Todas las personas que quieran visitarnos, las puertas están abiertas. Y eso nos gusta. Siempre las personas que nos visitan salen muy felices al conocer la iglesia. Y aún en este tiempo de cuarentena estamos viendo milagros y la iglesia sigue avanzando. Hay gente que está conociendo a Jesús en estos días y gente que no estaba muy firme se está afirmando de una forma increíble. O sea, la pandemia nos ha ayudado mucho. Wow, sí, bueno, es justo la semana pasada estábamos viendo Pastor Nahor que decía eso, ¿no? Que cuando hay más presión, hay más persecuciones, cuando la iglesia más se expande, ¿no? Más, más crece. Entonces, Paz, le quería preguntar justo relacionado al tema de la pandemia, todo lo que está pasando ahora, si nos podría compartir cuál es su punto de vista, ya que hay muchos hermanos, muchas personas, muchos chicos que como que no entienden, no dicen cómo, dónde está la gracia, el favor de Dios, no concuerda con lo que los ojos están viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista acerca de este tema de la pandemia? En primer lugar, no es algo provocado por Dios. Aún estamos en días de gracia y habrá un día en que sí se va a manifestar lo que la Biblia llama de la ira de Dios, pero no vivimos aún esos días. Entonces lo que vemos hoy no es un obrar de Dios, pero siempre hemos visto desde la iglesia primitiva, a lo largo de toda la historia de la iglesia, de que Dios usó circunstancias así, de presión, para el fortalecimiento de la iglesia. Hace, hace 2 domingos, un domingo no recuerdo, prediqué una palabra que se llama volver a, en pregunta, ¿no? Volver a la normalidad, no gracias. Y ahí hablaba sobre que en estos días hay 3 tipos de iglesias frente a la pandemia, ¿no? Primero, las iglesias que están cerrando, porque hay iglesias que están cerrando por diferentes factores, desde temas de desánimo, desde temas de que esto de la tecnología es importante. Yo conozco, me he comunicado con algunos pastores aquí en Curicó que me dicen no estoy logrando hacer porque no sabemos usar, entonces se les ha asesorado de alguna forma porque el equipo que tenemos aquí de todo este tema de producción es un equipo maravilloso, excelente, y hay iglesias que están cerrando, ¿no? Pastores desistiendo, porque de hecho también es un tiempo de prueba. Y eso no solo para los pastores, para toda la iglesia. Estamos en tiempos de prueba, que 2 cosas van a suceder, o te vas para abajo, o esto va a ser un trampolín para que se levante una iglesia salvaje, en el buen sentido, ¿ok? Una iglesia, como la palabra dice, agresiva para conquistar, para alcanzar. Hay un segundo tipo de iglesia que está levantando sus manos esperando la segunda venida de Jesús. Mira, amo que Jesús venga, y no estoy esperando que suceda algo más para que Él venga. O sea, si viene hoy, es lo mejor que nos podría pasar. La palabra dice que hay una recompensa para aquellos que aman su venida. Pero el saber que Él viene no nos lleva a quedarnos, en todo caso nos subiríamos a un cerro, yo qué sé, levantar las manos y esperar que Él venga. El otro día un hermano de la iglesia me decía, bueno, ya que Jesús está volviendo, ¿ya para qué voy a planificar? ¿Para qué voy a soñar? ¿Qué perspectiva voy a tener? Le dije, estás equivocado. O sea, por más que Él venga hoy, mañana, en un año, en 10 años, sigue tu vida y sigue con aquellas cosas que están en tu corazón, ¿no? Entonces, yo amo la venida de Jesús, pero eso no me lleva a tener una actitud pasiva.
Entonces, hay iglesias que están diciendo, bueno, ya que Jesús está volviendo, otros están diciendo, ya que estamos en cuarentena o en esta situación, esperemos que todo mejore ahí, las cosas mejorarán, pero hay otros que están teniendo una perspectiva diferente y yo quiero estar dentro de ellos y que podamos estar dentro de ellos, de que podamos ver esto como una oportunidad. Yo insistentemente le digo al equipo de liderazgo de la iglesia, le digo, estamos en la casa de muchas personas. Estamos llegando a la casa de muchas personas por medio de un celular, de un televisor. Estamos, o sea, porque una cosa es que te abran las puertas literalmente de su casa, pero estamos entrando por medio de la tecnología, estamos entrando. Y gracias a Dios, el equipo aquí ha entendido eso y estamos viendo resultados increíbles, milagros, gente conociendo por medio de las transmisiones, conociendo a Jesús. Entonces, para nosotros la pandemia no nos ha frenado, todo lo contrario, nos ha impulsado, nos ha impulsado. Nuestra iglesia aquí, gracias a Dios, está con esa mentalidad de que esta es la oportunidad, este es el tiempo. Hoy que la gente está sin esperanza, estamos con toneladas de esperanza, de paz para regalarles. Entonces, ahora es el momento, ahora. Bien, bien. Sí, de hecho, esto sirve de ánimo, de esperanza para todos nosotros, ¿no? Ser de ese tercer tipo de iglesia. Amén, Paz. Vamos a comenzar con una serie de preguntas de respuesta rápida. Sí, Paz. Así rápidamente, pastor. ¿Hincha de qué equipo es? ¿En Perú? ¿Perú o Chile? ¿Sí? La U. Ya. Y así a nivel general. Aparte de la U, me gusta el Real Madrid, pues, así, el mejor equipo del mundo. Ya. Ya, Paz. ¿Qué aplicación es su favorita? ¿Aplicación de celular? Instagram y YouTube. ¿Música favorita? Rock. ¿Comida favorita? Ceviche. Y pan. Bien. ¿Su película favorita? Película favorita, complicado. ¿O un género Película tal vez? favorita. Me gusta mucho drama con acción. Película favorita, no sé, no se me viene nada a la cabeza, de verdad. Ya va. Si tiene libro de la Biblia favorito. Libro favorito de la Biblia. Romanos. ¿Cuál es la red social que más usa, la que está más constante? WhatsApp, Instagram, Facebook también. Todas. Peor en cuarentena, uno está más que nunca en el celular. Sí. También si tiene la versión de la Biblia que más usa. Para predicar me gusta mucho la NTV, pero la que oficialmente la uso es la Reina Valera 1960 junto con la de Números de Strong, que te da las referencias en el original. Las palabras en el original. Bueno, les invitamos a todos los que están viendo esta entrevista que puedan seguir las redes de Pastor José Ignacio, las redes también de Navid Cubicó. Vamos a estar dejando en la descripción los links a Instagram, a Facebook de las redes de Pastor José Ignacio. Paz, antes de terminar, usted es pastor, tiene una... es pastor desde muy joven, ¿no? También está casado desde muy joven. Y hay muchas personas que no les gusta eso, ¿no? Que atentan contra eso, ese pastorado joven, contra que el hecho de que personas sean levantadas de manera muy joven. Quisiera saber su punto de vista al respecto. ¿Qué le diríamos a las personas que critican, ¿no? Que en David tengamos pastores jóvenes, o que tal vez usted le ha criticado, ¿no? Por haber sido levantado de forma así, no tan pronta, digamos. Yo pienso que es envidia. porque lo ven a uno tan, o sea,
feliz en el ministerio. O sea, no digo que no haya luchas, ¿no? Las hay, pero no sé, pienso que tiene que ver con eso, porque ¿cuál sería la oposición? O sea, en todo caso también critican a Pablo, ¿no? Pablo por confiar en Timoteo, el mismo Pablo por confiar en Juan Marcos, ¿no? Juan Marcos que en un momento dio mucho dolor de cabeza y que el mismo Pablo dijo, no, por favor, que ya no siga con nosotros en el viaje misionero. El mismo Pablo dice, no, yo quiero mis últimos días que Juan Marcos esté con nosotros, jovencito. Entonces, también tendrían que criticar al mismo Jesús, porque todos los discípulos de Jesús, los apóstoles, eran jóvenes. Juan, el discípulo amado, posiblemente tendría 16, 15 años, quizás el mayor era Pedro, tal vez, porque probablemente estaba casado. Entonces critican el liderazgo también, los que critican el pastorado de personas jóvenes tienen que criticar a Jesús, a Pablo, ahí se complican. Entonces no hay mucho argumento delante de eso, ¿no? Y yo creo que es una edad preciosa para servir a Dios, sea pastor uno o no. Sea pastor uno o no encerremos esta pasión en el pastorado solamente, sino que puede ser un empresario, pero tener esta pasión de una forma increíble en tu corazón. Sí, es un poco para desmitificar, ¿no? La idea de que muchos creen que se es muy joven para servirse a Dios, para servir a Dios, digo, para dedicar su vida al Señor, ¿no? Pero sabemos que no es así, ¿no? Dios trabaja desde muy jóvenes con nosotros y podemos lograr grandes cosas, ¿no? Si alguna vez no sé, tal vez con algunos hermanos, con algunas personas, pudo haber tenido algún inconveniente respecto al temperamento que uno tiene. Con mucha gente, porque yo sé que así en la apariencia parezco medio flemático, tranquilo. En la mayoría de cosas lo soy, ¿no? Pero también soy una persona muy renegona y quizás los que más la pasan mal por causa de eso son personas cercanas a mí, ¿no? Desde mi esposa, gente en el liderazgo, o sea, quien me conoce más sabe que en temas no sé, de carácter, temperamento, es una de mis fallas, ¿no? Soy muy renegón, a veces, o sea, no todo el tiempo, ¿no? Pero cuando me estreso, a mí no me gusta, no es una cosa que a mí me gusta, no tengo orgullo de eso. Y sí, por supuesto, he tenido problemas por causa de eso. Ahora, pienso que es una gran virtud más que en ver si el otro tuvo la razón o no, en que uno mismo reconozca y tenga la humildad de pedir perdón. A veces nos cuesta eso, ¿no? Y a veces a personas como pastores o personas que están en liderazgo no nos gusta decir me equivoqué, pero nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos hasta en decisiones, nos equivocamos en nuestras formas de hablar y es parte, porque justo este domingo que pasó también compartía con la iglesia de que nosotros somos sanadores heridos. Los pastores somos sanadores heridos, los líderes son sanadores heridos. O sea, el hecho que Dios nos use para bendecir a otras personas no significa que nosotros ya terminamos el proceso de construcción. Dios sigue trabajando con nosotros. Entonces, el principio de la tolerancia necesita ser parte de la iglesia. O sea, quien no tiene el valor de la tolerancia en su vida dentro de la iglesia va a sufrir mucho, va a pasar de iglesia en iglesia porque siempre se va a sentir ofendido, que lo están decepcionando. Entonces el principio de la tolerancia los unos a los otros es importante y ese es un reflejo de la gracia, ¿no? A veces adoramos a Dios porque Él nos da amor incondicional, lo adoramos porque Él nos da lo que no merecemos o no nos da lo que merecemos, lo adoramos por esas cosas, ¿no? Pero lo adoramos por eso, pero cuando nos toca dar eso a los demás, no lo queremos hacer. Pero interesante, adoramos a Dios por esas virtudes. Entonces yo creo que quien tiene ese encuentro constante con la gracia va a practicar el principio de la tolerancia, del perdón y del creer una y otra vez. Me paz.
Bueno, entonces, una vez más, gracias por su tiempo, por haber compartido este tiempo, que sé que va a ser de mucha edificación para muchos jóvenes. La idea de esta entrevista es que lo puedan conocer, también para que después podamos tener otro tipo de relación más cercana entre la iglesia de allá de Curicó y la iglesia de Tacna. Tal vez invitarla a que pueda compartir palabras en uno de nuestros cultos sería Sí, claro, claro que sí. De hecho, el tiempo que estuve con ustedes el año pasado fue, ¿verdad? Sí, el año pasado. Fue un tiempo que a mí me encantó conocer la iglesia en Tacna. Yo les mando un abrazo muy cariñoso a todos, de verdad. Me encantó mucho estar con la iglesia. Tiene una iglesia apasionada, con jóvenes apasionados, con gente que quiere, ama a Jesús y feliz. Tiene una iglesia maravillosa y ustedes van a crecer mucho y estén agradecidos por la iglesia preciosa que Dios les ha dado. de, Amén. Entonces, si nos puede dar algunas palabras de despedida ya para terminar la entrevista. Decirles que Dios no se ha olvidado, que Dios sigue trabajando, que dejemos de ver más allá de nuestras narices, porque Dios sigue trabajando, que no nos dejemos opacar por las circunstancias, sino que en ellas veamos a Dios actuar y, y que siempre, siempre lo mejor va a estar adelante. Estamos agradecidos por lo que ha pasado atrás, pero Dios está en el hoy y en el futuro, en nuestras vidas, en esta tierra. Miremos adelante, dejemos de llorar por lo que pasó atrás y miremos adelante, porque ciertamente el futuro es brillante. Bien. Entonces, bueno, gracias a todos por vernos en esta entrevista con Pastor José Ignacio. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Les estaremos dejando también los enlaces a las anteriores entrevistas. Y buenas noches con todos.